relación médico-paciente es un lazo fundamental y no solamente se trata de una interacción profesional, sino que va más allá, es un vínculo humano que se construye en base a la comunicación, la confianza y la colaboración. Mi nombre es Valeria Abreu. Y yo soy Angela Arias. Somos estudiantes de medicina de segundo año y hoy tenemos el placer de hacerle esta entrevista para abordar un poco más sobre el tema al doctor José Daniel, quien es egresado de la Universidad de Carabobo y es residente de cirugía. Hola, muy bien. Sabemos que la relación médico-paciente es muy importante, sobre todo cuando se va a empezar con lo que es la anamnesis y la historia clínica. Queremos saber cuál es la importancia de la relación médico-paciente en su práctica como médico. ¿Sí? Ok, bueno, lo que pasa es que la relación médico-paciente es extremadamente importante porque es el momento donde tú vas a romper ese hielo con que el paciente viene, ¿okay? Ese miedo que el paciente viene a ser atendido, ¿okay? Porque viene temeroso por la patología que presente, por los síntomas que presenten, porque no es nada más en el área quirúrgica, es un área en total, porque cuando ustedes se gradúen de médico, ¿verdad? Van a entrar a una parte que es el artículo 8, ¿okay? Que es algo obligatorio en nuestra constitución, aquí a nivel del gobierno, que duramos un año. ¿Okay? Entonces, en este momento donde ustedes empiezan verdaderamente solos a atender a los pacientes, y ustedes tienen que buscar la forma ustedes mismos de empezar a romper ese hielo con los pacientes, que los pacientes sientan confort al poder ser atendidos por ustedes. Eso es extremadamente importante, que el paciente se sienta relajado, porque el paciente viene temeroso por la patología que tiene, porque ahorita tenemos algo en contra de nosotros, que es el internet. Entonces el paciente se mete en internet y busca rápido información, el paciente escucha mucho lo que dicen los demás y entonces también eso agrega, ¿okay? Más nerviosismo al paciente. Entonces tienen que tratar de calmarlo. Y ahí empieza la relación médico-paciente. Entonces eso es extremadamente importante, cómo romperle esa parte. Eso lo van a aprender cada uno de ustedes, por supuesto, lo van a ir aprendiendo ahorita, que son estudiantes de segundo año, pero cuando ustedes empiecen la semiología, ustedes se van a dar cuenta cómo los residentes, como yo, o los médicos especialistas que están dentro de los hospitales, empiezan a tratar a los pacientes, tanto en las revistas médicas como en las consultas. Entonces se van a ir poco a poco como que sumando un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y cuando ya sean profesionales, te van a decir, ah, bueno, yo quiero ser un poquito como este doctor, un poquito como este doctor, me gustó como este doctor rompió el hielo con este paciente, y así poco a poco van a ir ustedes lográndose qué es característico de cada uno de nosotros los médicos. Claro, todo eso se debe entonces a la experiencia que uno va agarrando mediante esos años. Claro, el pregrado, es que para eso es el pregrado. El pregrado te sirve a eso, para que tú adquieras conocimiento científico sobre ciertas patologías y adicionalmente su humanidad. De hecho, hasta ahorita eso es lo que nos ha caracterizado, por lo menos nosotros los médicos venezolanos o los profesionales de salud a nivel venezolano, que somos personas que verdaderamente no vemos un laboratorio, vemos el paciente. Esa es la parte importante, porque el paciente muchas veces te manda un laboratorio y el laboratorio puede estar alterado. ¿Por qué? Porque sencillamente los químicos que hicieron en el laboratorio están malos, están vencidos, eso puede ocurrir. Y reflejan algo que el paciente no lo está presentando. Entonces, uno no debe ver esto, debe ver al paciente. Y después que el paciente ya se ha rompido el hielo, que el paciente se ha expresado todo lo que tiene, es que tú hagas los exámenes para que. Sí, exacto. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta al mantener una buena relación médico-paciente? Bueno, mira, una de las cosas más difíciles que presenta uno, por la experiencia mía que me ha tocado, es que a veces cuesta mucho la parte de la cantidad de pacientes. A veces tú estás en un sitio y hay demasiado volumen de pacientes. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? Cuando se establecieron las salud públicas, se establecieron que en los ambulatorios había un conjunto de pacientes que podían ser atendidos en los ambulatorios. Y cuando tú estabas en los hospitales, había un conjunto de pacientes que podían ser atendidos en esos hospitales. Por ejemplo, un médico para 100 pacientes, por ejemplo, un médico era así, así era la distribución. Y el factor tiempo. Sí. Que ahorita atender a todos en un cierto tiempo es un poco complicado para poder establecer esa relación, pues. Pero por supuesto, entonces, ¿qué pasa? A veces vienen pacientes que por ejemplo, llega un paciente a las 3 de la mañana, que es clásico, un paciente que llega a las 3 de la mañana con un dolor de muela, ¿okay? Con un dolor, ¿okay? Entonces tú a las 3 de la mañana un dolor de muela que ese paciente tiene toda la semana, ¿okay? Con ese tipo de dolor, entonces tú tienes que saber que a las 3 de la mañana tienes que también atenderlo bien, explicarle que es un dolor de muela, ese tipo de cosas. Pero como vienen otros pacientes que vienen con patologías un poquito más fuertes. Entonces, lo más difícil que cuesta atender la relación médico-paciente es la cantidad de volumen. A veces no te da abasto porque tienes demasiado volumen de pacientes por atender. Entonces, a veces sí ocurre algo que al ser humano todo nos pasa, que empezamos a tener un cierto nivel de cansancio. Entonces, yo puedo llegar a las 7 de la mañana y te atiendo a ti muy chévere, te atiendo a ti muy chévere a 7, a las 9 de la mañana todavía sigo atendiendo chévere, pero ya a la 1 de la tarde estoy agotado de atender 50 pacientes o 20 pacientes o 30 pacientes.
y sencillamente me cuenta, pues. Sí. Ok. ¿Cómo maneja las diferencias culturales y de comunicación con el paciente? Bueno, las diferencias culturales es delicado, ¿ok? Porque nosotros contamos en este país contamos con muchas a nivel religioso y a nivel cultural. ¿Qué parte cultural cuesta mucho? Que vienen muchos pacientes, sobre todo madres primerizas, por ejemplo, que vienen con niños chiquitos que ya han dado guarapos de cualquier tipo de planta. Entonces eso es cultural. ¿Por qué? Porque su abuelita se lo dieron a su mamá y su mamá le dice porque la abuelita se lo daba. Entonces esa parte cultural cuesta. Ese choque de explicarles que las plantas no son buenas para los bebés, que las plantas no curan a los pacientes. Entonces eso es un choque cultural. Otra parte es la parte religiosa, el aspecto religioso, que cuesta mucho, ¿okay? Porque hay pacientes, por ejemplo, son testigos de Jehová y se respeta eso. Entonces ellos tienen en su creencia unas ciertas características que no son tratables por nosotros. Entonces esa parte. Y ahorita, ¿qué es lo que ustedes van a enfrentar más o todo lo que viene nuevo van a enfrentar más es el internet? Porque los pacientes ya vienen con un diagnóstico. Y vienen con diagnóstico, vienen con tratamiento y a ustedes les va a contar ese choque. Claro. Pero siempre, bueno, manteniendo el respeto. Sí, no, por supuesto. Tú tienes que, hay momentos en que, por supuesto, es como le digo, es un cansancio que te va ocurriendo a medida que vas laborando. Pero siempre tienes que escuchar al paciente. Algo que a mí me enseñaron la primera vez que empecé a atender pacientes solo, ya he egresado como profesional, es que todos los pacientes toca a los pacientes, que el paciente se siente en la camilla y usted tiene que te sientas atendido. Esa es la parte de relación médico-paciente. No que el paciente se siente, te muestra un laboratorio y tú ni siquiera te pares del escritorio. No, el paciente, para eso está una camilla. ¿Okay? Para eso ustedes vieron semiología, ustedes sientan al paciente. Así el paciente venga con la hernia que se le ve a través de la camisa, del hernia umbilical. Ustedes tienen que tocar al paciente y el paciente se sienta atendido. Esta forma también es relación médico-paciente. Porque ustedes van a escuchar mucho cuando los pacientes dicen, no, yo fui con el doctor, ni siquiera me tocó, ni siquiera me vio la cara, ni siquiera... Y a veces el escritorio que es como una barrera que hay entre el paciente y el médico, pues entonces a veces interfiere y el deber ser es hacer un buen examen físico. Por supuesto. Para poder diagnosticar. Es que una de las materias más importantes es la semiología, porque esa materia donde te enseñan a ti verdaderamente lo que ustedes están haciendo ahorita, que es la relación médico-paciente. Esa parte de semiología donde te enseñan cómo enfrentarte al paciente, cómo ocultarlo, cómo tocarlo, todo ese tipo, cómo palparlo, ¿okay? Todo ese tipo de cosas que ustedes poco a poco lo van. Ustedes se dan cuenta que van a haber compañeros de ustedes, colegas de ustedes, profesionales que tienen cierta habilidad más porque son más proactivos, no tanto eso, no son más extrovertidos. Y hay unos que son un poquito más reservados, ¿okay? Pero siempre se desarrolla, cada quien lo va a desarrollar, la relación médico-paciente. Es que por eso es importante el rol del médico, porque el médico no solo ve al paciente, sino justamente también a la enfermedad. Entonces están como esas. Claro, a veces hay pacientes que nada más sencillamente vienen para que ustedes lo escuchen, no tienen necesidad de que vengan con una patología propia. Correcto. Sí, por ejemplo, en este caso le pasa a mi abuela sufre de depresión y ella siempre es hipertensa, es diabética, y ella a veces va casi todas las semanas al médico, entonces prácticamente es para que la escuchen. Sí. Entonces, eso ocurre mucho en pacientes mayores de tercera edad. Ocurre mucho porque, por supuesto, nosotros estamos ahorita en una rutina de Venezuela socioeconómica donde no tenemos que elaborar más que lo que elaborábamos antes y esos pacientes de tercera edad se quedan solos en la casa. No es porque no lo quieran, sino que se quedan solos por la necesidad económica que no tienen que salir a elaborar más. Entonces ellos sienten como ese desapego de entre los familiares y ellos. Entonces ellos a veces van sencillamente del médico, ¿okay? Porque, no inventando, aumentando el dolor que posiblemente tengan para que el médico les ponga un tratamiento, sencillamente el médico los escucha. Eso ocurre bastante. Ok. ¿Qué estrategias utiliza para mejorar la relación con sus pacientes? Bueno, mira, yo tengo una característica propia que a mí me gusta mucho, soy muy jovial, me gusta mucho echar chistes, echar cuentos, no sé qué, ese tipo de cosas. Y eso hasta ahorita, mi característica es propia de esto, y todo el mundo me conoce de así. Es siempre durante la consulta o durante la entrevista o durante la análisis, siempre trato de hacer algo jocoso con el paciente, si se permite el momento, porque hay pacientes que vienen con cierto nivel de dolor que a veces eso no me ayuda. Pero hasta ahorita, del 100%, el 90% me ayuda siempre a hacer un chiste, algo que sea típico, que alivie el momento. Entonces el paciente se puede reír y por unos segundos se olvida del dolor. Y en este momento el paciente baja la guardia. Cuando él baja la guardia es el momento donde yo verdaderamente interrogo más al paciente, saco más información, lo puedo palpar mejor, ese tipo de cosas. A mí me ha prestado esa parte. Claro, genera esa confianza. Sí, genera esa confianza. ¿Puede compartir algún caso o experiencia que destaque la importancia de una buena relación médico-paciente? Miren, la importancia, sí, bueno, mira, fíjate que una de las cosas que siempre me recuerdo, porque yo todavía estoy en formación para cirugía, es que
que en una oportunidad estaba haciendo un interrogatorio a una joven, una muchacha joven, ella tendría como que sería 19 años, y estábamos interrogándola aparte de cirugía, y por supuesto, ya con 19 años tú tienes que imaginarte que puede tener actividad sexual, ¿ok? Y estaba la mamá, y entonces ella por supuesto se sintió muy incómoda, y yo no sabía cómo hacer para preguntarle que si se podía o no. Y entonces hubo un momento en que la mamá se descuidó, yo eché un chistecito y le dice, mira, ¿tienes actividad sexual? Entonces me dice, sí, tengo actividad sexual. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros le dimos para el quirófano y yo necesitaba saber si tenía una prueba que se llama como hemoglobina económica humana, que era la prueba del embarazo. Entonces yo tenía que mandarse a hacer. Entonces a veces es un poquito difícil esta parte. Y creo que ese es uno de los ejemplos más clásicos que hay a veces. Sí, también eso va un poco de lo que sería lo cultural, ya que, o sea, por lo menos en mucho de, bueno, es una parte social que sigue siendo un tabú. Sí, Esa parte sigue siendo un tabú porque sí, lo que pasa no es lo que, hablan, no claro, hay lo que información. pasa es que yo también soy padre, ahorita ustedes porque Claro. no son, pero uno como padre, yo tengo hembra, una parte difícil es esa, difícil. es imaginarse la actividad sexual y Claro, ya porque si en yo tus soy hijos. la niña, pues Claro, sí, es un poco, pero bueno, para mí siento que es como más hablarlo, debería haber como más información acerca de no, eso. información la hay. Lo que pasa es que como todos, nosotros somos unos país latinos y eso hasta ahorita todavía sigue siendo un tabú. Hay mucha libertad y tú ves muchas cosas en internet y ves muchos videos y ves muchas cosas, pero siempre ese tabú siempre está como guardado y ese es el núcleo del tabú. Entonces es muy difícil que eso se libere, es muy difícil. Pues también. Bueno, dependiendo de la enfermedad del paciente, ¿es igual la relación médico-paciente en todos? No, nunca va a ser igual. Hay pacientes que son oncológicos y verdaderamente, particularmente yo, en la parte oncológica no me gusta porque no tengo la sensibilidad o soy muy sensible, entonces me afectan mucho los pacientes oncológicos. De hecho, he estado en consultas, me ha tocado rotar por consultas de oncología y no me gusta porque hay pacientes que tienen esas patologías oncológicas propias y me afecta porque no sé cómo tratarlo o no es lo común. Entonces, me ha costado mucho esa parte de los cánceres, esa parte oncológica me cuesta mucho. ¿Okay? Sí, en pacientes terminales me cuesta mucho ver cuando los pacientes se aferran tanto a la vida que ya tú con conocimiento científico sabes que no hay mucha oportunidad de que él se aferre tanto a la vida, pero se aferra tanto por sus hijos, por su esposo, por su familia, que te afecta. Pues entonces esa relación médico-paciente ahí te aseguro que no me sale ningún chiste. Ahí no me sale chiste, ahí me quedo tranquilo, serio, callado, o sea, trato de confortar a la paciente, trato de decirle a los pacientes que bueno, que disfruten el momento sin decirles que se van a morir, porque eso no lo sabe nadie. No hay un momento que digan a un paciente te vas a morir mañana, eso no existe. Eso nada más lo sabe Dios, indiferentemente de la creencia religiosa que tenga la persona, tanto el médico como los pacientes. Eso lo sabe Dios. Entonces, tú lo que tienes que decirle al paciente es confortarlo. Mira, disfruta. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta ver películas? La calidad de vida, básicamente. Dice claro, esa es la expresión. Tú como médico, relación médico-paciente, tienes que decirle a él, sin decirle que posiblemente no va a tener un mañana, que tiene que mejorar su calidad de vida. Diste en el clavo. Esa es la relación médico-paciente. Pero hay que tener mucho tacto. Entonces, cada médico tiene como una característica específica y por eso es que a la hora de elegir las especialidades es en la que usted mejor se... Sí, particularmente a mí la parte oncológica no me gusta, me siento afectado, y la parte pediátrica tampoco me llama la atención. Claro, entonces sí. No. ¿Qué tan diferente es la relación médico-paciente entre un médico holístico, integrador, y uno que solo incursione en la especialidad? Lo que pasa es que cada especialista siempre va a defender su ramo, cada especialista. Yo soy muy científico, me gusta mucho la parte científica, ¿okay? No es que no creen en la parte holística, ¿okay? No es que no creen en ella, sé que sí tiene función y sí funciona, ¿okay? Dependiendo de varios puntos de vista. Lo que pasa es que cuando nosotros nos formamos como médicos nos enseñan el conocimiento científico, la base científica de todo. Y ustedes están en el segundo año, están viendo bioquímica, están viendo fisiología, van a ver fisiopatología y se van a dar cuenta ahorita que las cosas que están viendo en el segundo año, en tercer año se van a entender por qué se les explicaron en el segundo. Y eso es científico. Que cuando tú empiezas a hacer las especialidades, tú vas a hacer las especialidades de tu área. Por ejemplo, si tú eres medicina interna, te vas a ir a medicina interna. Si eres cirugía, cirugía. No es que te vas a olvidar las cosas de medicina interna, no, pero no, la vas a disminuir. Okay, Conocimiento general. Exacto, cambia la gente, cada quien defiende lo suyo. La gente que practica la parte holística es una parte más humanística, no es tan científica. No es que no sea tan científica, es menos científica, esa es la expresión, es menos científica o menos forma de comprobarlo científico. Lo defiende a capa y espada porque le ha dado respuesta. Entonces, cada quien defiende lo que le da respuesta. Ok.
médico, ¿cómo debe ser en una relación médico-paciente? Por ejemplo, en su caso como cirujano. El rol de médico, bueno, tú siempre, que también me doy la experiencia, es que tú siempre tienes que estar pendiente de tu paciente. Siempre tienes que estar pendiente de tu paciente, tanto en la parte pre-cirugía, en la parte quirúrgica como tal y en la parte post-quirúrgica, siempre atenderlo. Por supuesto, a nivel público se hace un poquito difícil porque no es un solo paciente. Tú a nivel público, en una consulta, nosotros en cirugía pública, en la parte pública vemos 22 pacientes. Entonces, estar pendiente de 22 pacientes pre, de pacientes intra y pacientes post-cirugía cuesta. Pero sí se puede lograr, pero es la parte más difícil que cuesta. ¿Cómo usted actuaría ante un paciente que siente que le está mintiendo? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actuaría ante un paciente que siente que le está mintiendo? Mira, la verdad es que somos seres humanos y por supuesto una de las características principales que siempre nos va a tocar a reducir es a lo mejor el disgusto. Y en la característica mía que soy una persona muy gestual. Se me nota en la cara cuando algo no me gusta. Entonces, si el paciente me está mintiendo, se me va a notar inmediatamente en la cara, se va a dar cuenta. Soy demasiado gestual. Soy demasiado gestual. Entonces, y por supuesto le digo una vez al paciente, mira, me parece que lo que me está diciendo no es así. Y entonces en ese momento, particularmente yo, empiezo como que, no a desacreditarlo, pero dejo de tomar los ciertos aspectos en serio. Ok, está bien. Bueno, ahí vemos la importancia de lo que es la relación médico-paciente. Y en este caso de la cirugía con el doctor José David Pineda aprendimos mucho sobre cómo es ese trato que se le da, en este caso, a los pacientes que están pasando en una cirugía. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, es una experiencia bastante grata estar en un quirófano. Todas las instalaciones están muy lindas. Está muy linda. Gracias. Gracias. Gracias.